Palabra. Brega mi camino. Septiembre es el mes de la Biblia. No dejes de leerla. Radio Anglicana. La voz de la Iglesia. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la... Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros, como siempre, nuestro hermano, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muy buenas tardes, Noel. Muy buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes. Hoy, en esta emisión de su programa La Palabra Hoy, vamos a continuar con las reflexiones en torno al Evangelio según San Lucas. En esta ocasión, nuestro tema es Inicios de la vida pública del Señor, y usaremos como referencia el capítulo 3 y el capítulo 4 de este Evangelio. La luz, tu palabra es la luz. Saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana, también aquellos que nos ven y nos escuchan en la transmisión de vídeo, tanto en la página web de radioanglicana.es como también en nuestra página de Facebook. Lámpara es tu... Les animamos también a que si en el transcurso del programa tienen alguna inquietud o alguna pregunta en torno a este tema de hoy, pueden enviarnos sus preguntas, sus comentarios al 698-680696 si lo hacen dentro del territorio nacional, y aquellos que nos escuchan fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden hacernos llegar sus comentarios vía WhatsApp. A cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de... Nos ponemos en la presencia de Dios con este momento de oración a cargo de nuestro hermano el reverendo Juan María. Adelante. Te damos muchas gracias, Señor y Padre Todopoderoso, Padre nuestro, Padre de todo el género humano, porque nos permites un miércoles más estar aquí en antena para proclamar esperanza, para leer tu evangelio, para leer tu palabra. En esta tarde-noche, Señor, queremos brindar nuestro programa de forma muy especial a tantas personas como están sufriendo en el mundo, a veces por desastres naturales como son nuestros hermanos y amigos caribeños, especialmente de la isla de Puerto Rico y también ahora de la República Dominicana, así como a todas las personas que están sufriendo desgracias e injusticias que son provocadas por el ser humano, como las guerras, la que tenemos en estos momentos en Ucrania, la que está sufriendo también el pueblo ruso y las que sufren también otras naciones. Te pedimos, Señor, por todas estas personas, y te pedimos también, Padre nuestro, por todos aquellos que escuchan tu palabra y todos aquellos que la difunden y la transmiten en el mundo. Te damos las gracias por escuchar nuestra oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Recordamos nuestro tema de hoy, Inicios de la vida pública del Señor. Como referencia, repito, tenemos el capítulo 3 y capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Luz en mi sendero, lámpara es tu palabra para mis pasos. Juan Mari, en estos capítulos, principalmente en el 3, nos encontramos con algunos indicios que nos dice Lucas
cuando escribe su evangelio, y marca ciertos momentos de la historia. Entonces, ¿por qué la precisión cronológica sobre los inicios del ministerio del Bautista? ¿Por qué este detalle que nos deja Lucas? Sí, es una cuestión interesante que sea precisamente el evangelista San Lucas el que más cuidado tiene de este detalle, ¿no? Este detalle que a lo mejor los demás evangelistas pues no le prestaban demasiado atención. Es San Lucas el único que dice, por ejemplo, que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, tal, Anás, Caifás, sacerdotes. San Lucas es realmente, por lo que da a entender su evangelio, por lo que da a entender el libro de los Hechos, es alguien que quiere escribir con exactitud. Es alguien que tiene un gran interés, un gran deseo, de mostrar que lo que él narra no es una historia inventada, no es una fantasía, no es un relato simplemente literario, por decir de esta manera, no es una novela, sino que él refiere hechos que de verdad tuvieron lugar en un tiempo y en un espacio humanos y además constatables en aquel momento. Por esta razón han dicho muchos especialistas que San Lucas es, de todos los evangelistas e incluso de todos los autores de la Biblia, el que tiene más clara la idea de una historia de la salvación. Lucas es el autor de la historia de la salvación, el autor que quiere evidenciar que todo lo que él va a narrar realmente había sucedido así, había sucedido en unos momentos muy concretos y en lugares muy concretos. También encontramos en este pasaje algo que también nos comparte Marcos en el principio de su evangelio, y es el bautismo del Señor. ¿Por qué Jesús fue bautizado en el Jordán por San Juan el Bautista? Bueno, sobre esto desde siempre no ha habido mucha especulación, incluso a veces un poco exagerada sobre el tema, ¿verdad? Pero en realidad pensamos que la respuesta es muy simple tal como se puede entender por el contexto, no ya solo de San Lucas, ¿no? Sino de todos los evangelios, de los cuatro, ¿no? O sea, Jesús fue bautizado en el río Jordán, efectivamente, por Juan el Bautista o por San Juan Bautista, como dicen algunas tradiciones, pues simplemente porque él deseaba ser uno con su pueblo fiel, con el pueblo fiel a Dios, deseaba compartir la fe, deseaba compartir las circunstancias, deseaba compartir las vicisitudes del pueblo fiel, de los que eran los fieles de Israel, los que eran aquellos que estaban esperando el cumplimiento de las promesas de Dios y aquellos que realmente se sentían llamados por el Espíritu de Dios como testigos de unos tiempos especiales de los cuales eran pues precisamente parte importante. No todo el mundo en el pueblo judío era consciente de los tiempos en que estaban viviendo. Jesús quiso asimilarse a aquellos que sí. Es decir, a lo que se llamaban los pobres de Israel, los fieles de Israel, que tienen un nombre, bueno, se les da un nombre que era los anabim, ¿no? Es decir, los pobres. Pobres no en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Aquellos que se sentían continuadores de las antiguas promesas, que creían en las promesas de Dios a Israel y que esperaban el cumplimiento de esas promesas ya en aquel momento, ¿no? El bautismo de Jesús aparte de mostrar evidentemente esta solidaridad, esta identificación de Jesús con su pueblo fiel, también fue la gran ocasión en la que Dios Padre ungió a su Hijo Jesús, a su Hijo nuestro Señor, con el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo es uno de los, el bautismo de Cristo, el cuadro del bautismo de Cristo, tan representado tantísimas veces, ¿verdad?, por el arte occidental desde aquel momento y el arte oriental también, el arte cristiano, es uno de los pocos pasajes en la Biblia en los que se muestra la Trinidad en pleno. La voz de Dios Padre que habla, el Hijo que sale del agua y el Espíritu Santo que desciende sobre él como una imagen de una paloma, porque es la unción plena de su Hijo. A partir de ese momento, Jesús inicia su ministerio mesiánico.
En relación a la figura del Bautista, ¿este realizaba alguna especie de rito bautismal antes del bautismo de Jesús? Podríamos pensar que era una imitación de lo que hacían los esenios, si mal no recuerdo. Pregunto. Sí, la realidad es que la figura de Juan el Bautista es muy interesante, se ha prestado a muchos estudios y siendo que era un hombre que vivía en el desierto de Judea, donde estaban precisamente las comunidades esenias y que algunas de sus prácticas piadosas personales pues eran muy similares a las de los esenios, entre ellas el lavamiento ritual de los pecadores, se ha pensado que efectivamente Juan el Bautista podría tener, sin ser quizás él un esenio realmente, porque Juan no vive en comunidad, Juan vive como si dijéramos de una manera anacorética, o sea, no exactamente como los esenios que vivían, pues como sabemos, pues una especie de monasterio donde estaban todos juntos, trabajaban, recopilaban también una importante literatura que se ha escrito, y no, Juan es un espíritu independiente, pero qué duda cabe que la intención de Juan y la mentalidad de Juan, la misión de la cual es consciente, le hace sin duda compartir con aquellas personas, con aquellos grupos de judíos que se iban al desierto en comunidad, le hace compartir muchos de sus ritos y mucha de su forma de entender las cosas. No olvidemos que los esenios, de lo poco que se sabe sobre ellos, eran un grupo que realmente esperaban la redención de Israel y que la esperaban ya en aquel momento. Es decir, que eran conscientes de que vivían en un momento muy especial de la historia de su pueblo. Juan el Bautista, por supuesto, es plenamente consciente él mismo de que está llevando a cabo un ministerio que Dios le había encomendado. Es decir, no debe asustarnos, como sabemos que en algún momento ha asustado a algunos creyentes, que se equiparase a Juan con los esenios, porque daría la impresión, o así lo habían entendido, o mal entendido, que de esta forma se le quitaba a Juan el Bautista su importancia. No, al contrario, el hecho de que el ministerio de Juan se parezca al de los esenios sin ser exactamente este, porque es evidente que, como decimos, Juan vivía aislado, no estaba viviendo en comunidad, por lo tanto no era esenio. El hecho de que hubiera tantos judíos en aquel momento, y probablemente más que ni siquiera conocemos porque no hay documentación que los mencione, tantos que estaban esperando algo extraordinario en aquel tiempo, indica que el Espíritu de Dios estaba trabajando en medio de su pueblo y que de alguna manera estaba preparando el terreno para la llegada del Mesías. Otro detalle que también nos percatamos en estos capítulos, Juan Mari, es que Lucas presenta una genealogía de nuestro Señor totalmente diferente a la que nos presenta San Mateo en su capítulo 1, en sus primeros 8 versículos. ¿Por qué esta diferencia? Es importante la pregunta. Fijémonos bien que San Mateo, cuando comienza su genealogía, que es con la que comienza su evangelio realmente, como has dicho tú muy bien, San Mateo 1, ¿verdad? Él empieza diciendo así, libro, citamos la versión Reina Valera, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A ver, la genealogía de San Mateo es una genealogía descendente. Comienza por Abraham, luego Isaac, Jacob, es decir, los patriarcas, luego todos los judaítas, hasta llegar a David, el rey David. Y a partir de ahí, San Mateo continúa por la línea real, es decir, Salomón, Roboam, etcétera, todos los reyes que aparecen en el Antiguo Testamento, que son descendientes de David, reyes de Judá, hasta llegar a la cautividad babilonia, y luego, a partir de la casa de David, pero que ya no iba a reinar nunca más, porque habían perdido el trono. Bueno, continúa esa línea procedente de David, descendiente de David y de Abraham, hasta el llegar a José. En realidad, es una genealogía de San José, el esposo de la Virgen María y, como dicen, padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, pero es una genealogía, la de San Mateo, que desea probar por encima de todo, o desea demostrar o evidenciar mejor, que Jesús es básicamente hijo de David, es decir, aquel en quien se cumplen las promesas mesiánicas que Dios hiciera en cierto momento
al rey David. ¿Qué ocurre con la de San Lucas? Bueno, la genealogía que leemos aquí en el capítulo 4 de San Lucas, pues de alguna forma lo que hace es dar la vuelta. Hemos dicho, la genealogía del Evangelio según San Mateo es descendente. Empieza por el primer personaje que menciona, que es el patriarca Abraham, y a partir de ahí va recorriendo todas las generaciones de Abraham hasta Jesús. Bueno, la de San Lucas es al revés. Comienza por Jesús y sigue el camino inverso. Se va remontando hacia los tiempos antiguos, pero atención, no se va a detener en el rey David, no se va a detener tampoco en el patriarca Abraham, sino que, tomando como base la genealogía o las genealogías que encontramos en el libro del Génesis, se va a remontar ni más ni menos que a Adán, el primer ser humano, e incluso al mismo Dios. ¿Por qué? La genealogía presentada por el evangelista San Mateo, como hemos dicho, tiene como finalidad básica, así es lo que el evangelista Mateo pretende, evidenciar que Jesús es el hijo de David. Es decir, como hemos dicho, el que cumple las promesas mesiánicas hechas por Dios al rey David y a su dinastía. La genealogía de San Lucas se remonta hasta Adán, es decir, hasta los orígenes, hasta el mismo Dios, porque su horizonte es universal. No es simplemente un horizonte restringido, vamos a decir, al pueblo judío o incluso a una dinastía real del pueblo judío, sino que su horizonte abarca el conjunto de la humanidad. Es decir, allí donde San Mateo presenta una genealogía mesiánica en el sentido judío, San Lucas presenta una genealogía de la redención, pero una genealogía de redención que abarca al conjunto del género humano. Fijémonos también, hay detalles, ¿no?, que son interesantes. Por ejemplo, San Mateo hace descender a Jesús de David, evidentemente, pero a través de la línea real. Es decir, David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Ezequiel, bueno, todos los reyes que existen en el reino de Judá, que se van sucediendo en el trono de David, y luego el príncipe Zorobabel en la época de la cautividad babilónica, y a partir de ahí sus descendientes. Es decir, una descendencia regia, una descendencia real en el sentido de descendientes de reyes. Sin embargo, es cierto que San Lucas Evangelista presenta también a Jesús como hijo de David, pero no a través de la línea, digamos, monárquica o de la línea real principesca, no a través de Salomón, sino una línea no dinástica. Es decir, en ese caso Jesús es, por supuesto, descendiente de David, pero a través de otro de sus hijos, no de Salomón, sino de uno que se llama Natán. Natán, que es desconocido en el resto de la historia bíblica, no se lo menciona, sí se lo menciona en los libros de Samuel, pero un nombre de los muchos más, de los muchos hijos que tiene David, pero nunca ocupó un trono, nunca que sepamos tuvo ningún tipo de responsabilidad, no fue un gran personaje. Sí, sería príncipe, evidentemente, en la casa de David y en tiempos de David, pero nunca llegó a ser rey de Judá. Entonces es una genealogía, digamos, no dinástica. La genealogía de San Lucas es una genealogía, como si dijéramos, más popular. Ahora, es cierto que esta genealogía, pues las dos genealogías, mejor dicho, la comparación entre ambas, pues desde el comienzo prácticamente, presenta varios problemas, no siempre de fácil solución. Y, por ejemplo, pues por decir un detalle, ¿no?, anecdótico, ya en el siglo IV de nuestra era, en su historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, que narra la historia del cristianismo desde Jesucristo hasta su época, hasta el reinado del emperador Constantino, habla de la genealogía, las dos genealogías de Jesús, la de Mateo y Lucas, y ofrece una solución a las diferencias que hay, ¿no?, que es interesante, es ingeniosa. Hay quien ha ido por otros derroteros explicando es que no es tal genealogía, sino que es tal otra cosa, pero es para decir que el contraste entre las dos pues realmente presenta problemas que no son de fácil solución, pero sí que nos muestra la orientación distinta de ambos evangelistas, ¿no?
Mateo, que es anterior a Lucas, presenta como decimos, una visión centrada en el pueblo judío, en las promesas al pueblo judío y sobre todo a la dinastía de David, mientras que San Lucas, en su genealogía, lo que presenta es una apertura, un horizonte mucho más grande, un horizonte universal, porque a San Lucas le interesa sobre todo, y a lo largo de su evangelio así será, mostrar que Jesús es no solo el Mesías de Israel, no solo, sino también el Redentor del conjunto del género humano. ¿Por qué Jesús se sometió a la tentación? Bien, es otra pregunta importante. Además que únicamente el evangelista San Lucas, juntamente con el evangelista San Mateo, relatan las tentaciones de Jesús. Bueno, hay una alusión en el Evangelio según San Marcos, pero es muy breve, perdón. Bueno, la pregunta es muy importante y la respuesta pues es un poquito similar a la que hemos dado, Noel, cuando hemos hablado del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? Un bautismo de arrepentimiento, él no necesitaba arrepentirse, pero él quiso solidarizarse con el pueblo fiel, ¿no? Bueno, Jesús se somete a la tentación porque en tanto que ser humano, pues estaba expuesto a la tentación, evidentemente, como cualquier persona que ha vivido, vive o viva en el futuro en el planeta Tierra. Mientras que en tanto que hijo de Dios, no ya como un simple ser humano, no ya como un simple israelita fiel, un judío fiel, sino ahora ya en tanto que hijo de Dios, Jesús estaba llamado a vencer la tentación, a superarla, y al vencer la tentación, tal como se le presenta en este relato, pues a vencer el mal desde el primer momento de su ministerio. Es decir, Jesús hace frente al tentador, tal como nos relata ambos evangelios, Mateo y Lucas, aunque hay diferencias entre los dos relatos. Jesús se enfrenta al tentador, pero se enfrenta, por lo que nos da a entender el texto, con una clara conciencia de que Él está ahí, Jesús, para vencer. Para vencer, pero no para vencer solo personalmente, es decir, una victoria personal de Jesús o del Maestro Jesús de Nazaret sobre un tipo de tentaciones concretas, como podría pasarnos a nosotros, ¿no? Entonces, mira, superé esa tentación, no caí en esa tentación, no es muy normal decirlo, ¿no? Sino que en la victoria de Jesús está nuestra propia victoria. Es decir, Jesús no solamente vence a la tentación para sí mismo, sino que la vence para la humanidad. Es decir, en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios encarnado, la humanidad vence el mal. Aunque digamos, hombre, el mal existe, sí, es una realidad, no tenemos más que ver, bueno, no hace falta ni ver la televisión, basta con salir a la calle, o peor aún, basta con mirarse al espejo, ¿no? Para ver que el mal existe. Bueno, pues Jesús vence a la tentación, vence el mal, y a partir de ese momento, y sobre todo con la gran victoria de Cristo en la cruz, desde luego el mal sigue existiendo, sigue, como se dice, coleando, pero no tiene poder para destruir a la humanidad. Tiene poder para hacer daño, por supuesto que sí, y tiene poder pues para, como decimos muchas veces, ¿no? En plan muy coloquial, para amargar la vida de todo el mundo. Claro que lo hace, incluso para evidenciar cuadros horribles que no tienen justificación ninguna. Antes hemos hecho oración, por ejemplo, por las personas que están viviendo guerras. A ver, las poblaciones inocentes, no hay ninguna justificación del daño que sufren, ¿no? Pero eso no significa que esas personas queden olvidadas por Dios o que su destino eterno sea la perdición por el hecho de que han caído bajo el poder del mal. El mal ya no tiene poder para destruir eternamente a la humanidad. Tiene poder para hacer daño, pero no para aniquilarnos. Juan Mari, ¿todas las tentaciones son iguales o hay algunas peores que otras? Depende de la respuesta. ¿Cuál sería entonces la peor tentación de Jesús?
Hombre, a ver, tentaciones, como todo ser humano, pues podemos decir que hay diferentes tentaciones, ¿verdad? En la vida. A veces hay tentaciones que son, e incluso cuando somos niños, ¿verdad? Tentaciones, pues, que no pasan de lo meramente anecdótico, ¿no? Pero hay tentaciones que son realmente graves por sus implicaciones y tentaciones que pueden llegar a hacer, como decíamos, mucho daño, no solamente ya a la persona que sucumbe a ellas, sino también a todo su entorno. Y según quién sea esa persona o según cuál sea su función en la sociedad, pues a veces la caída en la tentación puede arrastrar a un desastre a naciones enteras. A ver, no es lo mismo que nosotros que estamos ahora aquí en la radio o la inmensa mayoría de nuestros amigos radioyentes, pues tengamos una tentación o sucumbamos a una tentación grave, pues evidentemente nos hará daño a cierto entorno nuestro, pero sería muy diferente si, por ejemplo, alguno de nosotros fuera jefe de Estado en algún país. Que un jefe de Estado sucumba a una gran tentación puede arrastrar no solamente a él o su familia, sino a toda la nación que él dirige o que él preside, y de rebote a otras, ¿no? Por ejemplo, una tentación desmedida de poder, a la cual han sucumbido a lo largo de la historia muchos y al parecer en el presente también, pues puede arrastrar a guerras que pueden acarrear una pérdida injustificable de vidas humanas y de bienes, ¿eh? De bienes, de riqueza, de tierras, de países. ¿Eh? O sea que no todas las tentaciones evidentemente son iguales. Ahora, claro, la segunda parte de la pregunta pues tiene también su importancia. ¿Cuál debió ser la peor tentación de Jesús? Pues muy probablemente, ¿eh? De las tres que le presenta el tentador en el relato de Mateo y en el de Lucas, muy probablemente la peor tentación para Jesús debió ser aquella en la que el tentador le dice a Cristo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque está escrito, o sea, recordamos, ¿no?, que a sus ángeles mandará acerca de ti, ¿eh?, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. ¿Por qué razón? Vamos a ver, porque esa era una tentación con grandes tonos y con grandes implicaciones mesiánicas. Jesús, que sabía quién era, que ya, como vimos hace poco, ¿no?, la semana pasada, que a partir de los 12 años en el templo de Jerusalén es cuando probablemente está empezando a adquirir conciencia de quién es y qué es y para qué ha venido. Con todo el trasfondo, el bagaje cultural judío de aquella época, especialmente de grupos religiosos, algunos más incisivos que otros en la mesianidad y en el mesianismo. Probablemente para Jesús la tentación de ser un Mesías discreto. No un Mesías que, como le sugiere el tentador, se lance desde lo alto del templo y todo el mundo lo vea descender, ¿no? Ya, pues me imagino, pues nimbado de gloria con los ángeles que lo sostienen, etcétera, sino ser un Mesías como él fue, un Mesías que no llamaba la atención ni por su apariencia física, porque los evangelios no dejan constancia de ello, ni por su forma de vestir, ni por sus rasgos físicos particulares, ni tampoco por el tono especial que pudiera tener su voz. Una persona completamente discreta, que llamaba la atención porque en su enseñanza transmitía algo que los escribas no podían transmitir, porque en sus hechos a favor, hechos de misericordia, de compasión a favor de los seres humanos, pues realizaba prodigios que otros no podían hacer. Eso de ser un Mesías discreto, un Mesías sin alardes de poder, un Mesías que aparece sin grandes manifestaciones de gloria, sin pompa, sin manifestaciones divinas espectaculares de por medio, esa probablemente fue la peor tentación. Porque, a ver, la tentación de si tienes hambre, que te digan haz que estas piedras se conviertan en pan, por supuesto que es una tentación muy grande cuando se tiene hambre.
Pero Jesús las supera recordando aquellas palabras del libro del Deuteronomio: escrito está, no solo de pan vive el hombre, etcétera, ¿no? Y luego la tentación absurda, porque es una tentación absurda, es una tentación propia de alguien que ha perdido los papeles, es decir, mira, póstrate delante de mí y te lo doy todo, ¿no? O sea, es una tentación que no tiene lógica, porque para un israelita fiel como era Jesús, adorar a cualquier otro que no fuera Dios, eso carecía de sentido, ¿no? Eso, como han dicho algunos comentaristas, sobre todo comentando el Evangelio según San Mateo, era la tentación a la desesperada. Es decir, no me ha salido bien la primera, no me ha salido bien la segunda, pues o me sale bien la tercera, vamos, o me cuelgo, una cosa por el estilo, ¿no? Esa tentación no tenía sentido, por eso las palabras de Jesús son tajantes. Retírate de aquí, Satanás, más le llama por su nombre, ¿eh? Porque está escrito que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Es decir, la más grande probablemente fue esa, el no manifestarse al pueblo que lo esperaba con toda la parafernalia que habían dicho y con la que habían educado a los israelitas, sino manifestarse como alguien simple, sencillo, que camina por las calles, que va de aldea en aldea, que escucha a la gente, que enseña, que cura, no como alguien que aparece nimbado de luz, de gloria, con ángeles alrededor. Esa debió ser probablemente la peor. Luego nos encontramos con la presencia de Jesús en la sinagoga de Nazaret, y aquí vamos a tener dos preguntas. Primero, ¿qué implica la presencia de Jesús en la sinagoga? Y segundo, ¿cómo podemos leer el hecho de que nuestro Señor lee aquel texto de Isaías en los versículos 17 y 18, lo tenemos ahí en el capítulo 4, que según estaba reservado ese texto, algunos rabinos, según algunas tradiciones, se saltaban esa lectura cuando tocaba? ¿Cómo podemos leer esto? Entonces tenemos estas dos preguntas. Bueno, la primera, la presencia de Jesús en la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, bueno, pues indica una vez más que Jesús es uno más con su pueblo, ¿eh? Que Jesús, aún siendo evidentemente el Hijo de Dios, aún teniendo él conciencia de que lo era, primero por lo que su madre le habría contado acerca de su nacimiento, luego por lo que él va descubriendo cuando se inicia su juventud en la visita de la Pascua al templo de Jerusalén, luego la ratificación absoluta cuando Dios lo unge después del bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, pues el hecho de que Jesús estuviera en la sinagoga en Nazaret como un judío más implica que él sabe perfectamente que él tiene que ser uno con su pueblo fiel. Que el hecho de ser quien es, el hecho de significar lo que él significa para la historia de la salvación de Israel, no hace de él alguien aparte del pueblo, al contrario, lo hace uno con el pueblo. Recordamos haber comentado la semana pasada, si la memoria no nos engaña, que incluso Jesús fue circuncidado, es decir, que fue sometido al rito de la circuncisión como cualquier niño judío. Jesús fue a la Pascua, en aquella Pascua especial, cuando tenía 12 años, al templo de Jerusalén, como hubiera ido cualquier niño judío. Jesús acude a la sinagoga, efectivamente, como cualquier judío, cada vez que era pues el día especial del reposo para los judíos, el sábado, cuando acudían allí para rezar, para cantar y también pues para escuchar alguna predicación. Así que Jesús está en la sinagoga de Nazaret, como había estado siempre, simplemente porque él era, a pesar de todas las implicaciones de su persona y sus circunstancias, Jesús era evidentemente uno más con su pueblo y él quería ser así, él quería que fuera así. La segunda pregunta es muy importante. Jesús, cuando le invitan a leer, probablemente lo habían hecho muchas veces allí en Nazaret, ya lo conocían, debía leer muy bien, debía saber leer. No todo el mundo sabía leer en aquella época, él sí, y probablemente debía exponer con claridad y con maestría lo que se leía, ¿verdad? O lo que él leía. El texto que él
el texto donde se le da el libro del profeta Isaías, Jesús evidentemente no se salta ese pasaje, al contrario, lo lee. Lo lee por una razón, porque ese texto, que lo podemos leer ahí, tanto en el libro de Isaías como en el propio Evangelio lucano, ese texto es un texto especialmente mesiánico. Es un texto mesiánico y un texto de jubileo. El jubileo era, como sabemos bien, lo leemos en el libro del Levítico, el jubileo era una especial, muy especial celebración judía que tenía lugar cada 50 años, ¿no? Así como, por ejemplo, había un día de reposo semanal obligatorio, que era el séptimo, el sábado. Había también año sabático, es decir, cada 7 años había un año sabático, y luego cuando se cumplían 7 semanas de años, es decir, 7 por 7, 49 años, el año siguiente, que era el año 50, era también un año muy especial, un año también de reposo de la tierra, un año en el que las deudas quedaban anuladas, un año en el que incluso, según la ley de Moisés, las tierras, las heredades que se habían tenido que vender quizás por motivos de necesidad, pues en ese año volvían las tierras a sus poseedores originales, ¿verdad? En la idea de que la tierra era propiedad de Dios, no de Israel. Bueno, era un año, por supuesto, muy importante. Era el año de la remisión también, el año de la liberación de los esclavos. Por lo tanto, cuando Jesús lee este texto, y lo hace evidentemente aposta, muy conscientemente de por qué lo ha escogido y muy conscientemente de por qué lo lee, lo que hace Jesús es una proclama de libertad. Es decir, cuando Jesús dice, que es lo que escandaliza tanto, como leemos ahí en el Evangelio de Lucas, a los que lo escucharon, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros, cuando Jesús dice esas palabras a sus paisanos, sus vecinos de Nazaret, lo que les está diciendo es que el gran jubileo de Dios, el definitivo, es decir, la libertad, es decir, la remisión de los pecados, es decir, la redención total, ya está allí y que está con su propia persona. O sea, Jesús está diciendo algo normal, que se escandalizaran, evidentemente. No está diciendo Jesús, ese año es este, o estamos viviendo en ese tiempo. No, está diciendo es que esto se ha cumplido ya hoy, ahora. Pero claro, ¿dónde se ha cumplido? Evidentemente en él, en su propia persona. A ver, la reacción tan violenta, tan exacerbada de sus convecinos, no era por una idea cualquiera, era porque todo el mundo entendió que lo que él estaba diciendo es el cumplimiento de este oráculo de Isaías profeta, soy yo. Es decir, esa libertad que esperáis, esa redención que esperáis, esa manumisión que esperáis, esa vuelta, ese regreso a los orígenes que esperáis en el plan de Dios, soy yo quien lo lleva a cabo. No quien lo va a llevar a cabo, es que lo estoy llevando a cabo ya ahora. Y lo estoy haciendo ya aquí, hoy, delante de vosotros. Es lógico que aquellas personas pues no demasiado acostumbradas a cosas así, pues reaccionaran, incluso algunos. Claro, lo malo es que reaccionaban con gran violencia, ¿no? Pero podemos intentar ponernos en sus sandalias y entender que para muchos judíos concienzudos aquello sonaba auténtica blasfemia. Bueno, no olvidemos que a Jesús una de las acusaciones mayores y probablemente la que lo llevó la que hizo que lo entregaran al poder civil romano fue la acusación de blasfemia. Pero la acusación de blasfemia venía de muy lejos, venía desde los comienzos del ministerio de Cristo. Continuamos aquí con unas preguntas que nos siguen haciendo nuestros oyentes, siempre en esta misma, en este mismo capítulo, un poquito más adelante de lo que ahora hemos tratado. Nuestro Señor comenta dos historias de dos acontecimientos del Antiguo Testamento. En la primera se habla de la viuda de Serepta de Sidón, y en la segunda se habla pues de Naamán el sirio, un leproso.
Entonces, Dios envía al profeta Isaías a hacer milagros a estos que no eran judíos. Primero, ¿cuál es la razón y por qué Jesús los cita en este momento? Bueno, es evidente que Jesús, y eso pues es la tónica general de todo el Evangelio de Lucas, Jesús tiene una visión o un planteamiento de lo que es la redención que va mucho más allá de los límites geográficos o de los límites étnicos, culturales e incluso religiosos de Israel. A ver, Jesús encuentra en estas historias narradas en las escrituras antiguas, en lo que llamamos hoy nosotros el Antiguo Testamento, una ratificación de su pensamiento. Es decir, como dice literalmente el texto lucano, ¿verdad? Dice, muchas viudas había en Israel en la época del profeta Elías, pero él fue enviado a una que era no precisamente israelita, sino fenicia, concretamente Sidonia, una ciudad que se llamaba Sarepta, que estaba cerca de Sidón. Y luego, sí, había muchos leprosos en Israel en la época de Eliseo. Sin embargo, Eliseo fue enviado para sanar a uno que no era israelita, peor aún, que era enemigo de Israel, porque los arameos, los sirios, que dice la versión Reina Valera y algunas otras, estaban en guerra permanente con el Estado de Israel del Norte, ¿no? O sea que, en realidad, cuando Jesús encuentra en las Escrituras que Dios había enviado a dos grandes profetas hebreos, a dos grandes profetas israelitas, para beneficiar a gente que no era israelita, Jesús encuentra ahí un ejemplo claro de que Dios no está atado, ceñido, circunscrito, constreñido, encadenado a un pueblo concreto. La misericordia de Dios no conoce fronteras y la misericordia, la bondad, la compasión de Dios no se fijan en si esa persona es israelita de sangre o no, o incluso si es creyente o no, porque daría la impresión de que tanto la viuda de Sarepta de Sidón como Naamán fueran paganos, fueran idólatras. Que luego después ya no lo fueran es otra historia, pero el caso es que realmente Dios quiere bendecir a esas personas como una evidencia de que la misericordia de Dios no conoce límites. Y eso a nosotros hoy, el hecho de que Jesús aluda a estas historias o el hecho de que ya en el Antiguo Testamento nosotros encontremos estas historias, a nosotros cristianos nos tiene que ayudar también a desarrollar un espíritu mucho más abierto y mucho más compasivo, mucho más misericordioso, mucho más empático, del que desgraciadamente a lo largo de la historia pues hemos ido desarrollando. No decimos que no lo haya habido, por supuesto que lo ha habido, gracias a Dios, y lo hay, ¿no? Pero es una pena encontrar a muchas personas que son profesos cristianos, creyentes cristianos, que se atreven a decir clarísimamente que el que no es cristiano va a ser condenado eternamente al infierno, va a ser aniquilado por Dios. Barbaridades de este calibre. ¿Cómo se pueden afirmar esas cosas cuando en la Biblia hay ejemplos de lo contrario? O que a veces hemos llegado incluso a escuchar, hablábamos antes de blasfemias, de las acusaciones contra Jesús de blasfemia, pero es que escuchamos a veces verdaderas blasfemias entre personas que se llaman cristianas, cuando, por ejemplo, como hemos escuchado alguna vez, Dios, atención, no puede, eso literal, lo hemos oído literal, y no una vez, ni dos, ni tres, ni 10. Dios no puede bendecir a los que no son creyentes. Vamos a ver, nosotros no creemos en un Dios que no puede. Precisamente cuando decimos que Dios es omnipotente, o más castellano, todopoderoso, pues estamos diciendo que no hay límites al poder de Dios. O sea, no tiene ningún sentido decir que Dios está, como decíamos, atado, constreñido, circunscrito, limitado, encadenado a, en este caso sería la Iglesia, ¿no? O la Iglesia, o alguna Iglesia, que todavía es peor. Hay quien ni siquiera el cristianismo, es solamente un grupo muy reducido. Fuera de ahí nadie. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Las palabras de Jesús en este pasaje del Evangelio según San Lucas, el texto de Isaías que el Señor lee, cita y comenta, nos tienen que invitar a una imagen de un Dios que es, por supuesto, en primer lugar, omnipotente, todopoderoso. Y en segundo lugar, esa omnipotencia y ese todopoder se manifiestan
en una misericordia enorme. Dios no envió al profeta Elías a la viuda de Sarepta porque ella fuera muy buena, sino simplemente porque era una persona que él había escogido para que se beneficiara del ministerio de un profeta judío, bueno, un profeta hebreo, mejor dicho, israelita de aquella época. Y lo mismo sucede con Naamán el sirio. No sabemos qué pasa con la viuda. Probablemente a partir de ese momento ella adoró a Jehová, a Yahvé, el Dios de Israel. Naamán, desde luego, lo dice bien claro. Pero Dios bendice constantemente al género humano, a pesar de que el género humano es desagradecido, es ingrato, es desobediente, es díscolo. Si Dios tuviera que ser como desgraciadamente lo pintan por ahí, algunos, es que ya no existiría, no ya el género humano, es que ya no existiría ni el planeta Tierra, ni el sistema solar, ni el universo, no existiría nada, porque no tendría sentido. La proclama que hace Jesús leyendo el texto de Isaías que habla del gran jubileo, el gran jubileo mesiánico, es una proclama de libertad para todos. Es una proclama de redención para todos. Y nuestro ministerio, nuestro deber, nuestro cometido, nuestra misión como cristianos es precisamente dar a conocer esto. Dar a conocer esto al mundo y las consecuencias que de ello se derivan. Porque, lógicamente, si proclamamos la misericordia de Dios, no podemos dejar de ser misericordiosos. Nosotros decimos, sí, que sea misericordioso Dios, yo voy a seguir bombardeando a mi vecino. Eso no es. O sea, si Dios es misericordioso, yo también tengo que serlo. Si Dios es compasivo con los que sufren, yo también tengo que serlo. Si Dios es bueno, yo también tengo que serlo. Jesús lo dirá bien claro. Sed misericordiosos, dice en San Lucas, como vuestro Padre es misericordioso. Ya para finalizar este capítulo 4 también, Lucas nos habla pues de algunos milagros que hace nuestro Señor. Entre ellos pues cura a la suegra de Pedro, hace muchos milagros, expulsa a muchos demonios, pero en este capítulo 4 se habla de un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Por qué se le da ese nombre de espíritu inmundo? ¿Por qué no solamente un espíritu o un demonio como se hace en otras ocasiones? La palabra inmundo, ¿por qué? Bueno, porque en realidad en la creencia judía de la época, y no hay que olvidar que Jesús vive en un ambiente judío, que San Lucas describe muy bien, por cierto, con su afán por la exactitud, para la mentalidad de los judíos vivían, y eso lo sabemos desde el Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés, en algunos casos con una verdadera obsesión por la pureza o la impureza. Esta obsesión se hizo realmente enfermiza en algunos grupos judíos de la época de Jesús, como eran los fariseos, ¿no? Que andaban por ahí a ver cómo que no se pudieran contaminar, que esto, que lo otro. Cosas que en principio estaban bien, ¿eh? El tener cuidado de sí mismos, el querer presentarse ante Dios de una forma digna, se había convertido, había degenerado, vamos a decir así, en una obsesión por la impureza. Puesto que para los judíos lo más impuro posible, fuera de las cosas de este mundo, dentro de este mundo, pues lo más impuro era precisamente el contacto con un cadáver o incluso con un leproso, puesto que se consideraba que los leprosos eran algo así como muertos vivientes. Por eso se los alejaba de las zonas habitadas, tenían que vivir en comunidades entre ellos, gritar su condición cuando se acercaban a los demás, etc. Bueno, pues dentro del mundo sobrenatural, las figuras de los demonios, eran pues precisamente la manifestación absoluta de la impureza del mundo sobrenatural, porque se entendía que los demonios eran espíritus opuestos a Dios. Si Dios es la manifestación, o sea, la pureza en sí mismo, pues lógicamente estos espíritus pues son espíritus inmundos, y especialmente inmundos cuando, según entendían los judíos,
se apoderaban de ciertas personas y les obligaban a actuar, pues como actúa precisamente la persona que aquí describe San Lucas como un endemoniado conforme a los conocimientos de la época. O sea que hay espíritus limpios y espíritus inmundos. Bueno, pues a ese hombre, según el relato del Evangelio, lo había poseído un espíritu que era inmundo. Y por eso actuaba como actuaba, y por eso Jesús lo libera, y por eso Jesús lo purifica. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes agradecer a nuestros oyentes que han compartido con nosotros sus aportes, sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios. Gracias también por los mensajes de felicitación que enviáis a este servidor y también al reverendo Juan María Tellería. Gracias por todo. Gracias también a nuestro hermano Juan Mari por este tiempo que dedica a Radio Anglicana, este tiempo que nos dedica a todos nosotros. Gracias, Juan Mari, de corazón. Gracias a vosotros y también de corazón. De verdad, un abrazo muy fuerte para todos. Y también les recordamos que aproximadamente en media hora ya estará disponible este programa en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana, donde también tienen los episodios anteriores de la palabra hoy referente al Evangelio según San Lucas. Nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite, para una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tú me adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la